tenemos nuestro seminario, lo hemos titulado Ser libres en Dios, porque expresa la intención de la obra de Pierre Gane, que es el teólogo al que vamos a estudiar, siguiendo una presentación global de su obra publicada. No toda, pero sí, un cierto número de sus obras y de lo que se ha escrito sobre él. Es un teólogo muy particular porque de hecho no escribió. Tiene ese mérito, tiene libros, pero no los escribió, los escribieron sus oyentes. Sí. Pocos teólogos tendrían ese mérito de no escribir, y 20 años después de su muerte se siguen publicando libros de sus charlas. ¿Sí? Sí. Tiene un poder de convicción que bueno, aquellos que lo oían pues decían, esto hay que conservarlo. Entonces, claro, fue registrado y grabado y ahí con apuntes. Es un teólogo jesuita que vivió de 1904 a 1979. Fue siempre muy destacado como estudioso y, en fin, en el primer capítulo hay una presentación de su vida, ¿no? Los trabajos de Pierre Gane, ¿no? Sí, porque es un hombre que ha trabajado mucho, ha sufrido por la teología, ¿sí? Le tocó una época difícil para la teología. Es esa época en donde el miedo a perder la ortodoxia hacía que las posiciones fueran muy rígidas. Y muchos grandes teólogos, que ahora los reconocemos como grandes maestros, cayeron bajo sospecha. Sí, él era profesor en Fourvière, en Lyon, Francia. Fourvière es una colina que está cerca de Lyon, donde los jesuitas tenían su formación filosófica y teológica. ¿Sí? Jesuitas de Francia, bueno, de una de las provincias de Francia, que entonces había 4 ahora. Sí, ahora hay una uniendo Bélgica, francesa. En 1950, la Compañía de Jesús, por motivos que se han estudiado o en parte, sancionó a un número de teólogos importantes. El más conocido, Henri de Lubac. En la página 15 están los nombres: Émile Deleuze, Henri de Lubac, Henri Brulliard, Alexandre Durand y Pierre Gane. Pierre Gane era más joven. No se sabe por qué lo sancionaron, porque no había escrito nada. Sí, no se ha... Por si acaso, Fernando. Sí, en fin, sí había tenido una postura muy valiente durante la ocupación francesa. Sabéis que la iglesia en Francia se dividió durante la ocupación nazi. Hubo muchos colaboracionistas, ¿no? La República de Vichy con Mariscal Pétain, sí, y muchos católicos apoyaron el nazismo. Sí, vergüenza nacional, pues sí, pero bueno, pasó. Tampoco vamos a juzgarles, no era tan fácil el discernimiento que hoy es muy claro. Pierre Gane siempre lo vio muy claro, no, aquello no podía apoyarse, y fue muy activo en la resistencia. Sin varios, Henri de Lubac también estuvo en la resistencia, no armada desde luego, sino apoyando con la difusión de el Testimonio Cristiano, una revista clandestina de los jesuitas, para sostener la fe en Francia y no dejarse arrastrar por lo que se veía como un renacimiento del paganismo, ¿no? Que ese culto al poder que traía el nazismo dañaba mucho la fe. Las promesas de una Francia vigorosa, poderosa, pues eso hace que se pierda de vista
la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. En fin, ahí estaban los de Lubac también, pasó épocas escondido, la Gestapo detrás, intentando averiguar. Pero nuestro Pierre Gane fue todavía más activo. Sí. Incluso parece ser que ejerció un poquito de espía. Parece que le llevó un microfilm al general de Gaulle, que estaba fuera de Francia y era el jefe de la resistencia en Argelia. O sea, bueno, de Gaulle se movía por fuera de Francia. Y parece ser que en Argelia le entregó algún microfilm, atravesó España, una aventura, y esto lo detuvo la policía, en fin. Parece ser que no sentó muy bien, como la Iglesia francesa y buen número de obispos franceses habían sido colaboracionistas, no sentó muy bien la actitud tan decidida de Pierre Gane en la resistencia. Es una de las posibles motivos de la sospecha. Sí. Pero bueno, los que lo conocían, pues, un hombre muy evangélico, muy, eso sí, un poco brusco, un poco áspero en su manera de expresarse. Sí, le caía muy bien a los sacerdotes diocesanos. Pero algún obispo le sugirió que usara menos palabrotas en sus charlas a los presbíteros. Los sacerdotes desde luego no se escandalizaban, pero en fin, que alguno más así. De lo que yo he leído de él, que son charlas grabadas, pues no, solo he encontrado una palabrota. Y como estaba en francés se me pasó, ¿no? Solo más tarde me caí en la cuenta de que no se usa esa palabra. En fin, él tiene un estilo muy vigoroso, muy tono profético, mucho sentido del humor. En fin, cuando fue sancionado, fue retirado de la enseñanza en Fourvière, junto con estos otros teólogos más conocidos que él, sobre todo Henri de Lubac. Henri de Lubac entonces ya había estado en muchas polémicas teológicas importantes. Pierre Gane no, pero fue destinado a lo que se llamaba entonces teólogo de servicio, o sea, un teólogo que iba a apoyar los apostolados de la Compañía de Jesús en Francia. Entonces se dedicó, como buen hijo de San Ignacio, en plena obediencia a este servicio, muchos ejercicios espirituales, muchas charlas, atención a muchos sacerdotes diocesanos, a muchos laicos, viajó mucho, Brasil, Estados Unidos, dentro de Francia muchísimo. Es una época difícil en la Compañía de Jesús, en la Iglesia en general. Repito lo que decía hace un momento, había miedo, y el miedo no es buen consejero, sino no ayuda mucho, no llega muy lejos. Y son décadas en donde se aprendió a discernir qué es verdaderamente tradicional y qué es puro conservadurismo, que no es lo mismo. No es lo mismo la tradición cristiana, con todo su vigor de 2000 años, con los padres de la Iglesia, con los grandes teólogos medievales, con los grandes santos, que las costumbres de hace 200 años. No es lo mismo. Si estos que temen que no sé, por ejemplo, un caso más conocido, que la misa tiene que ser en latín. ¿Por qué? Nuestro Señor Jesucristo no hablaba latín. Si queremos ser muy tradicionales, tendríamos que celebrar en arameo. Pues no, va a estar difícil. Sí. ¿Por qué tiene que ser la misa del Concilio de Trento? Eso es una novedad del siglo XVI, ¿no? En fin, que no es lo mismo querer conservar que tener sentido de la tradición. Esta es una de las dificultades. Pierre Gane tiene un sesgo particularmente, él hizo mucho a los profetas del Antiguo Testamento, vive con ellos, siente con ellos,
entra mucho en su modo de pensar, tiene una cultura enorme, también bíblica. No era biblista, pero tenía mucha cultura bíblica, se manejaba las lenguas bíblicas, la arqueología, todas esas aportaciones del siglo XX al conocimiento de la escritura. Pero no es un científico que pone al profeta en el microscopio y lo estudia, ¿no? Sino que vive con él, siente con él. Entonces, esto es lo que hay en su mensaje, un vigor profético que no debe perderse en la iglesia, en la vida cristiana. Como dice el Apocalipsis, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Esto es, por eso el libro que vamos a seguir, que yo escribí sobre Pierre Gane, se llama Creación y Profecía. ¿Por qué creación? Pierre Gane es jesuita, vive intensamente los ejercicios de San Ignacio, habla poquísimo de ellos, pero los vive muy intensamente, y sobre todo el principio y fundamento de los ejercicios, que es la creación. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Aquí está Pierre Gane. ¿Qué es la creación? Él se da cuenta que es la verdad más olvidada. Han dicho lo mismo otros grandes teólogos, como Joseph Ratzinger, ¿no? El punto más frágil del pensamiento cristiano moderno, de la predicación cristiana y de la teología cristiana, es la creación. El punto más débil. Y existencialmente en la vida cristiana, nuestra fragilidad está ahí. Por eso tantas neurosis, tanta dificultad para ser libres, que con qué facilidad nos esclavizamos a alguna esclavitud interior. Tiene un sesgo de su actitud profética, una sensibilidad social muy acusada. ¿Sí? Parecería un hombre de izquierdas. Lo acusaron de marxista, pero no, su crítica a Marx es la más aguda que yo he leído. Sí, irónica, sí, o sea, no es un marxista de ninguna manera, ¿no? Es como esos que dicen que Fratelli Tutti del Papa Francisco es marxista. No lo han leído y no saben lo que es el marxismo. Gane sí. Cuando habla de algo lo ha leído todo Marx, sí, todo Hegel, cuando lo sacaron de Fourier, estaba preparando un curso sobre Lutero, pues estaba con las óperas completas de Lutero, 50 y tantos volúmenes enormes. Sí, es de esta clase de intelectuales, muy va a hablar de algo, pues lo estudia. No, su sensibilidad social es simplemente la de un cristiano que dice, por favor, no nos adormezcamos, no perdamos de vista el Evangelio, cayendo en las estructuras mentales de nuestro mundo moderno, en donde se instalan ciertas formas de injusticia y nos volvemos incapaces de reaccionar. Según Hans-Urs von Balthasar, la mejor respuesta a la teología de la liberación la dio Pierre Gane en uno de sus libros, que se llama El pobre y el profeta. Está publicado en español. En 2015 lo publicó Ediciones Encuentro. Una traducción un poco dura, es difícil de leer. Ahora, Pierre Gane en general no es fácil de leer. No era un escritor, ya lo he dicho. Sí, sus libros son colecciones de conferencias, intervenciones de distinto tipo, entrevistas. Pero bueno, aún así vale mucho la pena. ¿Sí? Son de esos autores que no pueden, interpelan profundamente. El pobre y el profeta.
Ahí se encuentra una crítica a Marx muy divertida al marxismo. O sea, nunca... Para él, pobre es una categoría teológica, como lo es en la Biblia. Los pobres de Yahvé y del Antiguo Testamento, los pobres de los bienaventurados. La categoría es teológica y él la define muy bien. Por eso el profeta tiene que ser pobre. Pobre significa que uno ha descubierto que depende de Dios y solo de Dios. Pobre es lo mismo que Santa Teresita llamaría niño. Pero claro, esto tiene su reflejo en la vida social y hay que atenderlo. O sea, hay que atender a los pobres, a los socialmente pobres. No los podemos desentender. Para él, el error de Marx, en su interés por los pobres, que tuvo mucho, ¿sí? Su reflexión sobre los pobres, sobre las masas de pobres, siglo XIX, ¿sí? Después de la Revolución Industrial, masas y masas de empobrecidas en las ciudades europeas. El mérito de Marx de introducir a estas masas de pobres en la reflexión filosófica se pierde por su estrechez en su concepción del pobre. Se cae en una dialéctica social que no lleva a nada. Se pierde, porque Marx no lo dice, pero se inspira en la Biblia, desde luego. Sí. Por eso le llama un clerical ateo. Ya lo veremos. En fin, Inés nos dice que no se acuerda, pero que... Es que no sé qué, lo leí no hace mucho y me hizo... Sí, sobre estas dos clases de pobreza, ¿sí? Una frase de Benedicto XVI para mí sintetiza muy bien. Hay una pobreza que hay que cultivar, que hay que tener, para combatir la pobreza que hay que erradicar. Hay una pobreza que hay que erradicar. Y solo los pobres lo pueden hacer. Los pobres en el sentido teológico. Sí, esto es donde lo dice Papa Benedicto, yo creo que en Caritas in Veritate. Bueno, pues se pueden leer estas paginillas sobre los trabajos de Pierre Gane. ¿Sí? Entonces vamos ya a la parte más teológica. Bueno, me gustaría leer en la página 16, al final. O sea, Pierre Gane estuvo bajo sospecha, como hemos visto, fue muy obediente, le costó realmente, fue una obediencia muy sufrida. Al final el padre Arrupe, general, en 1976, ya 3 años antes de su muerte, escribe reconociendo sus intenciones de ayudar a los cristianos a ser más sólidos en la fe. Y su honnêteté, esta palabra francesa, su honestidad, pero en Francia tiene un sentido muy particular por Pascal, por el uso que le dio Pascal, ¿no? Bueno, también Pellit diría. Algo así como que lo que llamaríamos en España en el sentido más lleno, un caballero, ¿no? Más que su conciencia pertenece a Dios y por eso se vuelve un servidor. Eso es un caballero. Pues es algo así significa honnête homme de Pascal. Y en esa época él mismo resume el sentido combativo de su vida apostólica. Si se me permite expresar, dice él, Pierre Gane, uno de los votos que hago por la compañía, por compañía de Jesús, yo espero que ella resistirá a fuerza de humildad y de profunda obediencia al Espíritu Santo al virus totalitario de nuestro siglo, así como a las ilusiones engañosas de los tecnócratas para los cuales los hijos de Dios ya no son sino a lo más piezas anónimas sobre sus tableros de ajedrez. Se le espera que la compañía de Jesús conserve el espíritu de San Ignacio
el sentido de la libertad que da pertenecer a Dios. Este es nuestro teólogo, así en algunos rasgos de su vida. No sé si tenga importancia qué diferencia hay entre los totalitaristas y los tecnócratas. O sea, si hay alguna diferencia. Sí, bueno, en el pensamiento de Gans, el virus totalitario no es tanto los regímenes totalitarios, no se refiere tanto a la política, cuanto a la imposición de un modo de ver y de pensar. Sí, que es un virus, se contagia, no te das cuenta, lo adquieres, estás bajo un totalitarismo y crees que eres muy libre. Sí. A eso se refiere sobre todo. Desde luego los regímenes totalitarios entran también en esto, ¿no? Esta pérdida del sentido de la libertad porque alguien te la secuestró, alguien te quitó la conciencia y crees que eres libre. Otro piensa por ti. Sí. Hoy es muy claro cómo se forman las corrientes de opinión, pues, con una facilidad enorme, con las redes sociales, todo el mundo cree que sabe y que puede tomar posición sobre algo. No se sabe, ¿no? Es curioso, Nietzsche lo había dicho ya antes de su muerte, desde luego lo dijo antes de su muerte, o sea, antes de 1890. Él veía que ya Europa había perdido la libertad. Sí. Y por eso se dice, pensamiento libre, eso en la Edad Media. Cuando por decir lo que querías decir te jugabas el cuello. ¿Sí? O sea, poder hablar y decir y no pasa nada, eso no es libertad. Eso es que nos tienen ya en la jaula y mira, ahí te puedes. Sí, mientras no toques ciertas cosas. Es el virus totalitario y la tecnocracia es uno de sus medios. Dice que la cancelación de autores que no siguen las corrientes dominantes pues es una forma de totalitarismo, y es verdad. Sí, el caso de los psicólogos de Oviedo, ¿no? De Tijidad. Sí, los que escribieron el libro Nadie nace en un cuerpo equivocado, pues ya no pueden hablar los pobres. Sí, están perseguidos. Y son psicólogos, no son particularmente cristianos, ¿no? Hay estos ejemplos. A Pierre Gans le duele especialmente que haya ocurrido dentro de la iglesia, porque es lo que le ocurrió. Y no solo a él, sino a autores como Henri de Lubac, que ahora se ha empezado su proceso de beatificación, ¿verdad? Por petición del episcopado francés entero. Sí, por eso Irene está organizando un encuentro sobre Henri de Lubac para marzo. Sí, se puede decir. Sí. En fin, sí, los que ocurrió, era un hecho, ese miedo hizo que hubiera estas reacciones, este control de las conciencias. Gans resistió, de Lubac resistió, sufrieron. Sí, es la época, un amigo de ellos, Hans Urs von Balthasar, sí dejó la Compañía de Jesús. Sí. Balthasar era estudiante, fue estudiante en Fourvière con Pierre Gans. Y tiene recuerdos muy bonitos, sobre todo la alegría de Gans. Cuando uno andaba de triste, así de capa caída, iba a ver a Gans y salía feliz, salía contento. Y pone un ejemplo, a los dos, a Balthasar y a Gans, los unió la admiración por el poeta Paul Claudel. Y Balthasar se quejaba, Paul Claudel lo queremos mucho, pero ya nadie lo lee, está muerto y sepultado. Y responde Gans, muerto y sepultado, excelente posición para resucitar. Así surge la esperanza, ¿no? Es más, es la única posición desde la que podemos resucitar.
Si ya enterramos a Pierre Gane, podemos a Paul Claudel, podemos esperar que resurja. Bueno, pues esto como presentación de la figura, poco conocida. Los libros la lista está en página 10, en la nota 3. Los libros que se toman en cuenta para este libro, muchos han sido publicados en Quebec. En español hay uno citado aquí, La creación, una dependencia para la libertad, publicado por Salterre en 1980. Hay otro que se toma en cuenta aquí, que está en alemán, porque en la edición que hizo Baltasar, porque no encontré la de francés. Los jesuitas franceses se han ocupado de él. Ha habido dos coloquios de teólogos jesuitas hablando de Pierre Gane, y están también aquí en esta nota, o en la siguiente. Pues vamos ya al contenido de su pensamiento. Capítulo 2, página 17, el hombre es criado. Así se expresa San Ignacio. El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Ejercicios número 23. El número 20, sí, está aquí lo que Ignacio llama principio y fundamento. Los ejercicios de San Ignacio, la creaturalidad del hombre, no puede ser agotada en su significado, porque la creación como divina y libérrima donación del ser a las criaturas implica el ser que es Dios mismo y el ser que no es Dios, es decir, todo lo demás, con la profundidad insondable de la divinidad y con la apertura insondable del designio benevolente del Creador con su creación. Pero el fundamento ignaciano se refiere directamente a la creación del hombre, cuyo ser interpreta el sentido de la creación como don que hace creativas a las criaturas precisamente en su relación a Dios. Bueno, aquí empezamos con esta frase de Ignacio, el hombre es criado, y la profundidad de la creación insondable, porque cuando Dios da el ser, da algo que es suyo. ¿Qué es el ser? Pues no hay, según Santo Tomás de Aquino, no hay un concepto adecuado. ¿Sí? Dios es el mismo ser subsistente, pero eso que es de Dios lo da a la creación libremente. Este es un descubrimiento de la Biblia. La filosofía antigua pensaba que el mundo era eterno, que no podían relacionarlo como nosotros lo relacionamos con la libertad de Dios que decide crear. ¿Por qué crea Dios? San Pablo le llama en Efesios designio benevolente, eudokian, en griego. Dios tiene un plan benevolente con las cosas que ha creado, y este plan solo se manifiesta en Cristo, se revela en Cristo. Quizá recordamos los versículos de San Pablo, el inicio de la carta a los Efesios: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Y enseguida empieza a usar este lenguaje de designio benevolente, predestinación, la intención de Dios en la creación. Por eso el principio y fundamento no se agota, se puede volver a él siempre, es muy necesario volver a él. Según Pierre Gane, necesitamos toda la Biblia para volver una y otra vez al principio y fundamento. O sea, para ponernos en manos de Dios, para recibir de Dios el ser que nos da y vivir en su bendición.
Ahora, para Pierre Gans, la prueba de que Dios es creador es que nos hace creativos. Y por eso, ¿puedes leer la cita? Decir que Dios es creador es decir que Él no hace nada sino hacer que los seres se hagan. El amor suscita una libertad que se crea a sí misma. Ella no podría crearse sin esta iniciativa, sin este llamamiento del otro, sin esta relación con el otro. Necesitamos acoger esta presencia secreta, profunda, de un Dios que sigue engendrando a sus hijos, de un Dios que quiere que sus hijos colaboren en su propia génesis. Eso es. Nos creamos a nosotros mismos. Al aceptar el don de Dios, nos hacemos hijos suyos. Esto lo dice el prólogo de San Juan. A los que lo recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios. Sí. Nos hacemos nosotros mismos al aceptar el amor precedente, original, criatural de Dios. Nosotros mismos nos damos la condición de hijos, según Juan 1:12. Esto está muy presente en Gans. La libertad de Dios evoca nuestra libertad, la suscita y pide su respuesta, que no puede ser sino, no puede ser un no, porque el no equivale a la nada. ¿Sí? Si nos da el ser, pues sí. Ahí empieza la existencia del hombre por don de Dios y por aceptación de este don. Aquí está también el máximo riesgo del hombre que no acepta el don de Dios, y entonces ¿qué puede llegar a ser? Sí. Esta es la tragedia de la filosofía moderna, ¿no? Tener que ser alguien sin Dios. Según Kierkegaard, es la enfermedad mortal, la desesperación de partir de la nada para hacer algo, y como de la nada no se llega a nada, este círculo de desesperación empieza cuando uno no acepta el don del Creador, no se acepta en Dios. Por eso el título de nuestro seminario, Ser libres en Dios. Esto sería solo aplicable a la creación del ser humano, ¿no? El resto de realidades creadas. Veremos con Paul Claudel cómo se aplica. Sí, también se aplica. Sí, la poética de la creación. Sí. En esta creación y Trinidad, en este apartado, sigo solo un libro de Gans, que es que está en español, La creación, una dependencia para la libertad. Le pusieron este título en español, que es un buen título. Una dependencia para la libertad. O sea, depender de Dios nos hace libres. No hay otra manera de ser libres. Sí. Siempre estamos ahí, en engendrarnos a nosotros mismos, dejándonos engendrar por Dios. En la Edad Moderna hay dos tendencias fundamentales en el origen. La Edad Moderna empieza demasiado piadosa. O sea, para alabar a Dios hay que reducir a nada la creación, ¿no? Ockham, Eckhart, son muy piadosos, un piadoso franciscano, un piadoso dominico. O sea, hay un desequilibrio, se pierde esta relación de creador-criatura, y entonces los caminos pueden ser dos, ¿no? La eliminación del mundo, que no sirve para nada, o al revés, la eliminación de Dios para que el mundo sea algo. ¿Sí? En fin, las dos cosas siguen presentes. El gusto por el orientalismo, por el budismo, por el reiki, es huir a un absoluto en donde estoy en paz y estoy a salvo,
olvidándome de este mundo que pues está lleno de maldad y no sirve, ¿no? Aquí no hay nada. Entonces se encuentra una vía de escape, por ejemplo, en el budismo, la iluminación. Buda es el iluminado, y accedes a un modo de existencia que no tiene que ver con este mundo, a un precio, el precio de desaparecer. Dejas de ser tú y ya solo es el absoluto. En fin, este gustillo que renace, que estamos viendo continuamente, ¿no? Es una de las propuestas, ¿no? En nuestro amigo, bueno, escritor Pablo Dors seduce por eso, pero yo creo que no, su combinación de budismo zen y cristianismo no convence. Pues es muy seductor. Sí, No. Ah, sí. A mí no me ha seducido. Menos mal, Fernando no ha sido seducido. Casado, pero son legiones. Sí. Mucha gente perdida, desorientada, que... También mucha gente con una espiritualidad muy rígida busca a Pablo II porque finalmente alguien le dice: no te preocupes, no eres nada, no tienes problemas. Ah, bueno, si no soy nada, no tengo problemas. Y como todo era tan problemático, pues se sienten muy relajados. Sí. En fin, lo que aquí desaparece es el amor al otro. Sí. Lo que a mí me parece, lo que no encuentro en Pablo II es a Jesucristo. Aunque es sacerdote, dejó su orden, era claretiano, pero sí, habla un poco de este escritor español que está siendo muy leído por ambientes católicos. Está bien, si alguien quiere leerlo, que lo lea, pero que no nos aparte de la verdad fundamental de la creación. Sí, Dios se ha comprometido con nosotros cuando nos ha dado el ser y nos pide el acto de libertad, que es un acto de amor, por el que aceptamos lo que somos. O puede haber el otro lado, sí, olvidarse de Dios para ser alguien, para hacer algo, como en esa interpretación del cristianismo como ateísmo que se ha propuesto desde Feuerbach y después Ernst Bloch. Sí, el ser cristiano es finalmente como Dios, el Verbo, se hizo carne. Bueno, nos olvidamos de Dios en el cielo, nos quedamos con que el Verbo pues ahora está aquí, la palabra que cuenta somos nosotros. En fin, estos son los desequilibrios del pensamiento moderno. Atacan a los cristianos más de lo que parece. Es por eso que los tonos proféticos con los que escribe Gahn. Seguimos leyendo. Este lugar de la libertad, en el principio y fundamento, es una de las características más determinantes de la teología de Kant. Sería necesario dar testimonio siempre de la libertad, de la liberación auténtica, la que viene de lo alto y que libera no solo al hombre económico de las cadenas exteriores, sino también al hombre espiritual de las servidumbres interiores, que son el origen secreto de todas las insensateces y de todas las tiranías. Él denunciaba con vigor la reducción a lo que llamaba la verdad objeto. Necesariamente, la ciencia transforma lo que estudia en objeto de investigación, pero como tal no da cuenta de la verdad que se juega en toda relación interpersonal. Eso que Pierre Kant llamaba verdad-libertad. Y si estamos ante una teología de la libertad, la obra de Pierre Kant es también una teología de la elección, en el sentido de la segunda semana de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Este es el lugar de la decisión en donde se unen libertad, verdad y voluntad. La obra de Pierre Kant se sitúa en este lugar en el que San Ignacio aferra al ejercitante para que ponga en acto el dinamismo de la libertad. Eso es, sí. Elegir a Dios, porque Dios nos ha elegido, es la libertad, es el dinamismo de la libertad. Se ha perdido la conexión.
No, ya está recuperado. El dinamismo de la libertad es la elección. Dios libremente nos ha elegido. Se puede recordar a Chesterton por una vez, la creación es una divina arbitrariedad. ¿Por qué Dios nos creó? Pues porque quiso y no le dio explicaciones a nadie. Entonces hay que entrar en el juego de Dios eligiéndole a Él. ¿Sí? Se está perdiendo. Esto es verdad, objeto, verdad, libertad. La idea bíblica de libertad no siempre es algo que compromete, no es algo que se conoce desde fuera. Ya los filósofos antiguos, para Platón, para Aristóteles, la filosofía era un modo de vida, no era simplemente un ejercicio interesante de problemas que se resuelven más o menos. Y no, era la concepción de cómo hemos de vivir. Mucho más en la Sagrada Escritura, la verdad es la acción salvífica de Dios que se propone en modo palpable, patente, ¿sí? y que compromete. ¿Sí? Por eso las expresiones de San Juan, caminar en la verdad, la primera carta, no, caminar en la verdad es la tercera. Sí, hacer la verdad está en la primera carta. ¿La verdad se hace? Sí, se vive, sí. Por eso la pretensión de una objetividad donde la verdad es externa a mí y luego yo veo si me comprometo o no, es una de las constantes críticas de Gahn al pensamiento moderno, ¿sí? En parte apoyado en un ideal de ciencia, en un ideal de la objetividad de la ciencia que no admiten ni los científicos. Kierkegaard decía que la verdad es subjetividad en ese sentido. Sí, en Kierkegaard se recuerda el aspecto subjetivo de la verdad. Conocer la verdad compromete. Sí. Muy bien, pues entonces seguimos poniendo este librito de... Se está yendo mucho la conexión. Porque me estoy alejando, perdón, fallo mío. No, sí. Yo creo que... Saludos a Eugenio, pero... Gahn escribe siempre con tono y agudeza de profeta, que recuerda con vigor el presente y la eterna validez de la alianza con Dios. El pequeño libro La creación, una dependencia para la libertad, empieza y termina afirmando que la pérdida del sentido de la creaturalidad convierte al cristianismo en una ideología. Crisis de civilización, crisis de cultura, sin duda alguna, pero sobre todo de existencia humana cristiana, en su relación de dependencia y de conocimiento para con su creador. La creación es nuestra verdad y toca todo lo que vivimos. Si la cuestión es radical como la creación, la pregunta se halla escondida en las raíces de nuestra vida y de nuestro espíritu. Propiamente el libro trata de la relación de la criatura con el Creador y de la total dependencia que la caracteriza. Esta relación no se afirma solo al final de un proceso intelectual, también es vivida y nosotros la vivimos tal como la entendemos. En realidad vivimos una mezcla inestable e inextricable de actitudes más o menos contradictorias, en tanto no nos hayamos establecido firmemente en la luz de la verdad. Sí. En fin, Gahn nos invita a aceptar que vivir en la verdad, en nuestra verdad, como criaturas de Dios, no nos resulta tan fácil. No es una verdad teórica, es algo que está tocando continuamente la existencia de todas las cosas. Las manos del Creador que modelan el cuerpo de Adán siguen sobre nosotros y sobre toda la creación. Y aceptar esto, pues es todo el trabajo de la espiritualidad cristiana. Jesucristo no quiso otra cosa que glorificar al Padre, que llevarnos al Padre, que hacernos confiar en Dios Padre.
o sea, que aceptarnos como criaturas e hijos de Dios. Vivimos esta mezcla inextricable, o sea, que no se puede del todo separar entre actitudes cristianas y actitudes no cristianas. Miedos, por ejemplo, que debería excluir la fe y que no termina de excluirlos. Gans sabe que se necesita un proceso, que no es automático decir creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, para ya quedar a salvo de todo esto, ¿no? Se necesita un trabajo, un proceso de una aceptación, una radicación de la fe en el corazón, de modo que la fe descienda hasta nuestro modo de sentir el mundo. ¿Sí? A esto se refiere con lo último, hasta que no nos hayamos establecido firmemente en la luz de la verdad. En este punto es idéntico con Santa Teresita, pero bueno, de Teresita se habla solo al final de este libro. ¿Seguimos, por favor? Pero la teología de la creación se ha de hacer a la luz del Nuevo Testamento, porque no se puede sostener la verdad de la creación sin implicar todos los misterios de la fe. No es casualidad que el cristiano halle simultáneamente o pierda simultáneamente el sentido de la creación, el sentido de la Trinidad, el sentido de la resurrección, el sentido de la fe viva como crítica radical del mundo. La crítica profética del mundo tiene como finalidad que el mundo sea el mundo real, que solo es en relación con el Dios verdadero. Muy bien, entonces esta simultaneidad de los misterios cristianos, la creación, la Trinidad, la resurrección, la fe, es una de las aportaciones más claras de este libro del que estamos comentando, del libro de Gans, La creación, una dependencia para la libertad. No se puede pensar en la creación sin un Dios que es amor, un Dios que es Trinidad, un Dios que eternamente conoce lo que es dar, porque el Padre da eternamente la divinidad al Hijo, el Padre y el Hijo dan eternamente la divinidad al Espíritu Santo, el Hijo la devuelve al Padre con su amor de Hijo, el Espíritu devuelve al Padre y al Hijo la divinidad con su testimonio, es el testigo eterno del amor del Padre y del Hijo. Porque Dios eternamente es donación, puede dar hacia ad extra, como se dice en teología, hacia fuera de Dios, hacia la creación, puede dar el ser. Sí. Puede sorprender esto, algunos dicen, no, los judíos creían ya en la creación, oscilaban mucho, y se ve en la mística judía, ¿no? Que oscila, en la cábala judía, su amenaza es siempre el panteísmo o alguna forma de confusión entre el creador y la criatura. Sí. Los profetas mantienen la tensión de la creación, pero en Cristo, al revelarse la Trinidad, la creación queda sostenida en el amor trinitario. El amor con el que este mundo ha sido creado no es distinto del amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí. La resurrección de Cristo es necesaria para conocer a Cristo como Señor, como Hijo de Dios, y por tanto para conocer su relación eterna con el Padre y su relación con el Espíritu Santo, porque el Padre y el Hijo nos dan el Espíritu. Y entonces la fe, con su capacidad de crítica radical del mundo, esto es una de las constantes de toda la obra, no solo de este libro. La fe hizo críticos a los profetas en el Antiguo Testamento, críticos con la idolatría, críticos con el culto falso. Cuántas veces encontramos en Jeremías especialmente, es el preferido de Gans, en Isaías, en Oseas, la crítica de la falsedad religiosa de Israel.
La crítica de los demás pueblos también, pero la profecía se agudiza cuando es hacia Israel mismo. Encontramos esta crítica en Jesús, la crítica a los fariseos, a sus actitudes religiosas hipócritas, sí, todos esos discursos fuertes de ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. La encontramos en San Pablo, su crítica a los Gálatas, madre mía, ahí sí es fuerte. A los Corintios también, con los filipenses bastante más amable. Con los romanos él no los conocía, distancia respetuosa, pero en las comunidades que él mismo guiaba, su crítica es muy aguda. ¿Sí? En fin, la fe no puede perder su aspecto profético. ¿Qué significa volver a la verdad del fundamento? Gandhi dirá que la tendencia a la idolatría no ha terminado, ha cambiado de nombre. Sí, ya no son los ídolos así de los que se ríen los salmos, ¿no? Tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, no hay aliento en sus bocas, describiendo las estatuas como ídolos. No, pero hay otro tipo de ídolos. ¿Sí? En las ideologías hay mucho de eso, dirá Pierre Gane. Y corremos el riesgo de hacer de nuestra fe una ideología, o sea, de meter a Dios en categorías de pensamiento nuestro, y pues ese ya no es Dios. Si es el Dios que ya me sé, no es Dios. Como dice San Agustín, si lo entiendes, no es Dios. En fin, el sentido de la creación se apoya en el sentido de la Trinidad, el sentido de la resurrección y el sentido de la fe como crítica del mundo, crítica de la falsa religión. Leemos, por favor. ¿No es verdad que solo el amor creador es radicalmente crítico? Él juzga al mundo. La fe trinitaria, que es participación en este amor, en Jesucristo, por el don del Espíritu Santo, es contestación al mundo. La insipidez de la sal de la tierra, la desprofitización de la existencia cristiana, la pérdida del mordiente crítico de la fe sobre la contextura del mundo, son los síntomas de un profundo mal, difícil sin duda de diagnosticar. Sí, esto es lo que él ve, que en nuestro mundo se puede perder el espíritu de profecía, sería la insipidez de la que advierte Jesús. ¿Sí? Vosotros sois la sal de la tierra, si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la salará? Bernanos, que es un autor amado por Pierre Gane, decía, Jesús dice, sois la sal de la tierra, no la miel de la tierra. Sí, que no está de ser dulzones con todo. Está bien eso de la miel. En fin, son autores muy así, muy incisivos, que tienen mordiente profética, como mordiente crítico, también Bernanos. Muy bien, ¿seguimos? El Dios de la creación, como lo conocemos por la Escritura, ha sido sustituido en la conciencia de muchos cristianos por el Dios del deísmo, de la Ilustración. Se pierde de vista que el Dios que ha creado todas las cosas es la triunidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y se sustituye por el gran solitario del universo, el eterno célibe de los mundos, en expresión al parecer de Sarturian, que no puede ser el Dios de la Biblia, sino el Dios del deísmo, incapaz de alianza. Entonces Dios es la ley suprema, el arquitecto del universo, el ordenador de todas las cosas, pero sin relación con la fe en la Trinidad como el amor eterno, 3 veces subsistente que ha creado todas las cosas. Entonces la Trinidad ha venido a ser, según la expresión de Claudel, un enredo de abstracciones. Sí. O sea, hemos alejado, la Ilustración nos quitó la Trinidad. La Ilustración es ese movimiento cultural, filosófico del siglo XVIII, autores bien conocidos, el más ilustre es Kant, ¿sí?
la reducción del cristianismo a ética, ¿no? Dice Ratzinger en Kant, sí, cristianismo es portarse bien, ¿no? Y Dios, sus Dios, ¿qué tiene que ver? Bueno, eso ya cada uno verá, ¿no? Sí. Te ayuda a confesarte, confiésate, pero no me interesa el perdón que Dios da, me interesa que te portes bien. Si para eso te ayuda a confesar, para adelante. Sí, la religión dentro de los límites de la razón natural es eso. ¿Te ayuda a pensar en un Redentor? Pues piensa en Él. No lo necesitas. Bueno. O sea, el cristianismo son mis virtudes, es radicalmente antropocéntrico. Y Dios, que nos ama, que nos espera, que nos cuida, que nos sonríe, no, ya. Eso no es filosófico. Sí. Según Kant, lo verdaderamente bíblico según la razón sería la ética. El hombre conocía la Biblia, ¿no? Era un buen luterano, pero hay esta reducción, bueno, pero ese no es el único. La Ilustración te hace este procedimiento en el que se aleja a Dios de la vida. El amor de Dios no penetra en la existencia. Entonces, ese Dios que es el ¿cómo le llaman? Chateaubriand, el eterno célite de los mundos, el gran solitario del universo. Tan piadoso que era Chateaubriand, pero él fue un solitario. El solitario no ama a quién. Sí. Ese Dios solitario que no es Trinidad, ¿cómo va a hacer alianza con un pueblo? Sí. Solo si es amor en sí mismo, porque es Trinidad, entonces es capaz de comprometerse en la alianza como se compromete con esos rasgos amorosos que subrayan los profetas. Un Dios enamorado, como en Oseas, un Dios ofendido por la infidelidad de la esposa elegida, que es Israel, un Dios que no sabe si perdonar o castigar. Es el Dios de la Biblia. Para el Dios de la Ilustración es el Dios que supera el examen de la razón, porque la Ilustración ha cometido un error, se ha puesto por encima de la revelación de Dios y juzga la revelación de Dios y declara lo que es razonable de Dios y lo que no es. La Trinidad resulta poco razonable. Sí, como dice Claudel, un enredo de abstracciones. Si te ayuda, mira, pues adelante, pero no, lo que la razón nos dice de Dios es que creó todas las cosas, pero no se va a estar metiendo en tu vida y amándote. Sí. Claro, hay esta inversión en el siglo XVII, XVIII, de los primeros autores, creo que son deístas ingleses, son del XVII, ¿no? Luego ya están los ilustrados alemanes, sí, en donde los mismos títulos de las obras son muy expresivas. El cristianismo sin misterios, no me acuerdo quién, uno de estos ilustrados ingleses. El mismo título de Kant, la religión, según dentro de los límites de la razón natural. De la mera razón, sí. Ya no hay una palabra superior a nuestra razón que dialoga con nuestra pequeña razón, sino que la nuestra es la definitiva. Esto es lo que ha ocurrido. Entonces, lo que Kant critica no es tanto el pensamiento de la Ilustración, que eso está muy criticado, sino el envenenamiento que ha producido la fe de los cristianos, que se relacionan con ese Dios. Luego son piadosos, tienen devoción al corazón de Jesús, a la Eucaristía, a la Virgen María, a los santos, pero Dios Trinidad. Dios que es fuego
de amor, la fonte que emana y corre, esto de San Juan de la Cruz. No, eso suena a misticismo. ¿Sí? Si a alguno le ayuda, ¿no? Bueno, que se haga monja. Pero, pero así como que la fe cristiana viva de esto, de esta relación, Es una tentación. lo dice como en su experiencia de profesor, que a veces la pastoral en los colegios católicos insiste tanto en lo que nosotros podemos vivir, concebir, lo que nos convence, lo que nos gusta, lo que nos hace mejores, que nos olvidamos de Dios mismo, o eso entiendo. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, con otras palabras. Lo siento, te he llevado a mi terreno. No, es el mismo terreno. Ah, bueno, me alegro. No batalla. ¿Y por qué nos atrae esto tanto? O sea, ¿por qué? Supongo que es porque nos da sensación de control o sea, ¿por qué nos atrae más? ¿Por qué atrae la ilustración? ¿Por qué atrae tanto? Bueno, en primer lugar lo hemos heredado, según Gahn está en el ambiente. No nos damos cuenta hasta qué punto. Cuando una madre le dice a su hijo, ve a la iglesia que ahí no te van a enseñar cosas malas. Es una kantiana perfecta. No ha leído a Kant, desde luego, pero pero no le ha hecho falta para pensar así. No es Dios te ama, Dios te llama, ¿sí? Dios ha dado su vida por ti. Es, mira, pórtate bien y en la iglesia te van a ayudar probablemente, ¿sí? Sí, es un ejemplo muy... Pero está de muchos modos en la cultura. Yo me atrevo a decir que está en muchos modos en la teología también. No se habla tanto de Dios en las facultades de teología, a veces, ¿no? Bueno, la teología tiene que hablar de muchas cosas. Y hay muchas maneras de acercarse a Dios, a veces sin nombrarlo, porque también hay que tener respeto por el nombre de Dios. El Cantar de los Cantares no habla de Dios, o sea, no menciona la palabra de Dios y todo es divino, ¿sí? Pero es fácil, sí, como dice Irene, caer en lo que controlamos, en lo que cae en nuestro ámbito. Una de las razones que veremos más adelante de que ocurra esto es que hemos perdido el sentido del misterio, que era evidente para los antiguos, no solo para el cristianismo antiguo, ¿sí? Que estamos ante misterios que no conocemos, desde luego, es lo más evidente. Sí. Pero el sentido del misterio, sobre todo ya cristianamente, es luminoso. El misterio no significa oscuridad, significa luz, solo que una luz que nos deslumbra, que es más grande que nuestro pensamiento. El sentido del misterio libera, alegra, da esperanza. ¿Sí? El racionalismo ha hecho que misterio sea una palabra más bien, pues eso que no... de lo que no se puede razonar bien, entonces lo dejamos a un lado. Sí. Fernando dice que hay una búsqueda también, un renacimiento espiritual, de búsqueda de espiritualidad, pero sin compromiso con Dios, con el Dios cristiano, con la iglesia. Es verdad, lo hay. Puede ser ambiguo, sí, en fin, hay muchos caminos. Bueno, entonces, esto sobre la Trinidad, como necesario para comprender la creación, el sentido de la Trinidad, el sentido de Dios que es amor eternamente y que por amor nos crea, por amor hace alianza con Israel, por amor se hace hombre en su Hijo, por amor muere por nosotros, resucita, ¿sí? Nos da su propia vida eterna. ¿Seguimos? El resultado de esta separación entre creación y Trinidad divina es la amenaza principal para la fe en nuestros días. Está claro que una vez relegada la Trinidad a la insignificancia y oscurecida por el espiritualismo deísta y legalista,
La verdad de la creación y de la encarnación, de la Iglesia y la fe, está ya a punto de convertirse en ideología. Urge, por tanto, a preguntarse críticamente, ¿por qué el gran solitario ha creado? La palabra amor carece de sentido en él, en su soledad absoluta. ¿Cómo orar a ese Dios? ¿Qué alianza es posible con él? ¿Por qué me has creado? ¿Cuál es la verdad de la existencia que me has dado? Ese Dios nada responde. No cabe revelación, palabra de Dios dirigida al hombre. ¿Qué podría decirnos además? El gran solitario es algo que está solo. Eso, sí. Muy bien. Por eso Gant prefiere la rebeldía de Job, que le pregunta a Dios, bueno, ¿esto por qué? Y que al desentenderse de Dios. Bueno, pero de Job creo que hablaremos después. Sí. Por el contrario, la creación, en el sentido bíblico del término, es inseparable del don que Dios hace de sí mismo. La luz de este don es la que le confiere un pleno y original sentido en el contexto global de la revelación cristiana. La creación es una utopía de Dios, no tiene lugar, utopos, porque no hay nada fuera de Dios. Una creación que hubiera existido ya en alguna parte, ¿sería una creación, incluso a escala de nuestra modesta experiencia de creadores? ¿No es eso lo que dice la fórmula creación ex nihilo? Hacer que surja una novedad radical que no exista en ninguna parte. Eso nuevo, en efecto, es lo que marca de un cabo al otro la nueva creación de Jesucristo. Muy bien. Creación ex nihilo, creación de la nada. La creación no tiene lugar más que en Dios, en el amor de Dios. No hay otro lugar para la creación. Y esto lo conocemos en Jesucristo, se hace patente en Él. Porque Jesucristo, la fe en Él es una nueva creación, la expresión de San Pablo, el que cree es una nueva criatura. Gant la repite mucho. Sí, está en una de las dos cartas a los Corintios, no recuerdo. Sí, el que cree en Cristo es una nueva criatura. Recordáis las expresiones también, hombre viejo, hombre nuevo, sí, vida nueva. Sí, esta novedad absoluta que hay en Cristo es la creación liberada de su alejamiento de Dios, sí, pero incorporada a su filiación divina. Sí, la creación a salvo en Cristo, en la relación pura de Jesús con el Padre, del Verbo hecho carne que como criatura introduce toda la creación en el amor eterno de la Trinidad. Eso es una nueva creación. Y hay que dejarse crear por Dios, como nuevas criaturas. La creación no envejece, no fue hace muchos siglos, es siempre actual. Es siempre actual en Cristo, en el amor del Padre que nos ha dado su Hijo, en la donación del Espíritu que hace que el amor del Padre y el Hijo sean nuestros, sea nuestro el amor del Padre y el Hijo. La creación en Cristo, la nueva creación, la novedad continua de la vida cristiana, siempre estar en el inicio, la creación que siempre acontece en el amor de Dios y en la respuesta del hombre. Esto es creer en la creación. ¿Seguimos? El pensamiento que ha asumido la insignificancia de la Trinidad y ha dejado la creación en un pasado indefinible e inaccesible, no puede evitar proponerse el ideal de una libertad absoluta, que empieza sin ningún don previo, pues si éste existiera, sería necesariamente un condicionamiento que limitaría e impediría finalmente la libertad. El secreto deseo de la libertad es el del ser absoluta, es decir, escapar a toda dependencia. Nada de eso. Las dependencias hacen cuerpo, literalmente con la concreta libertad que se ejerce en las distintas actividades humanas. Sí.
Este es fundamental. La libertad que se ha alejado del don de Dios necesariamente quiere ser absoluta. No hay nada que me condicione. La libertad que parte de sí misma, no de un don previo. Y cualquier limitación sería esclavitud. ¿Sí? Es la idea moderna de libertad, del liberalismo. Como inmediatamente aparece la necesidad de regular mediante la ley, pues si tenemos una libertad muy pobre, la famosa libertad de ser libre de, él es libre de ciertas esclavitudes, pero sin ninguna libertad para comprometerte, no, eso no son. Entonces la libertad moderna, que pretende ser todo, finalmente es muy pobre. Como dice Blondel, la libertad, el liberalismo es una doctrina que nació agonizante, porque promete una libertad enorme y luego necesitas muchos códigos legales para reprimirla. Sí. Cuando falta el amor se multiplica la ley, ¿no? Dice Balzac, transformando una frase de Nietzsche, cuando falta el amor se multiplica la ley. Claro, libertad absoluta, bueno, entonces cada uno es demasiado peligroso, ¿no? Hay que poner leyes que nos protejan unos de otros. Si cada uno puede hacer lo que sea, pues cuidado. Es más o menos lo que vivimos, un ideal de libertad que hay que controlar por la represión policial, ¿no? Pues sí, lo estamos viendo, se necesitan cada vez policías más eficaces, que intervengan antes de que el terrorista dispare. Pues sí, así es nuestro mundo. En Paragán, al contrario, la dependencia es lo que libera. La dependencia sí es dependencia de Dios. Y es la última parte de este apartado. Leemos. Si en cambio la creación como acto de Dios es un acto libre que compromete su amor, entonces la dependencia del Creador es liberadora e invita a la libertad del hombre, que puede querer con propia libertad lo que Dios quiere con la suya. Por eso, la fórmula de la libertad no es yo hago lo que quiero, sino yo quiero lo que hago. Yo quiero lo que hago significa que uno es humano y no está intoxicado por servidumbres que se pueden presentar de muchas maneras. Yo hago lo que quiero, mi voluntad es arbitraria. Yo quiero lo que hago, no es mi orgullo el que quiere en mí, ni mi vanidad, ni mi espíritu de dominación, ni mi pequeña búsqueda egoísta. Soy yo el que lo quiere. Es necesario que la libertad se enraíce en mi ser. Exacto, sí. Yo hago lo que quiero, es una tentación. Yo quiero lo que hago, yo quiero ser el que soy, yo quiero, sí, quiero mi vida, quiero mis tareas. Eso libera. Sí, tenemos muchas cosas que no son de nuestra elección. Y lo que libera es quererlas. Observa que yo quiero lo que hago, no es resignación, sino es amor. Por eso la palabra quiero significa amor, no simplemente aceptación o me resigno a esto que tengo que ser, ¿sí? Que sería como la sabiduría de los estoicos, ¿no? No te resistas a la naturaleza, no te resistas a la providencia, que usan la palabra, ¿no? Sométete al destino y ahí está tu dignidad. No, aquí no es eso, yo quiero este don de Dios que me es dado, que soy yo mismo en principio, yo quiero mis tareas, este camino de mi vida, pues el gran problema de tantos es estarse comparando, ¿no? Y si yo fuera como no sé quién, sí, 2 centímetros más de estatura, o no sé, cada uno tiene sus deseos. Pues esto que soy, esto es lo que, aquí está la bendición de Dios y la respuesta
querer lo que hago sería una respuesta de amor. Este texto es el único que, de todo el apartado, que no está en el librito de la creación, sino está en un librito sobre el Espíritu Santo. Terminamos el apartado. En estas palabras se puede reconocer el fundamento de la creaturalidad como la indiferencia según San Ignacio de Loyola. No querer sino con Dios. La indiferencia es garantía de autenticidad de la libertad, y obedecer de todo corazón a Dios es lo mismo que ser libre. O en términos de nuestro autor, depender de Dios y ser libre son cosas inseparables. Con cursivas suyas escribe Kant: el hombre concreto, inserto en una historia, en una civilización, vive necesariamente un determinado número de dependencias, que nosotros llamamos existenciales, porque afectan a nuestra existencia como tal. Son la dependencia cósmica o pertenencia al mundo, la dependencia genérica o pertenencia al género humano, y la dependencia erótica o pertenencia a un sexo en relación necesaria con el otro. Las tres dependencias orientan la libertad desde el corazón humano, para aceptar las condiciones que le hacen libre. Eso es. Tres dependencias, sí, es un modo de verlo así. Sí, el aspecto filosófico de Kant se ve aquí, ¿no? Esto nos libera, pertenecer al mundo y aceptar nuestro mundo. La tendencia a maldecir el mundo hace mucho daño, a despreciar el mundo, no libera, ¿no? Al revés, nos hace esclavos de una ensoñación, de un mundo que no existe. La dependencia del género humano, aceptar a nuestra pobre humanidad como es. Como Dios la acepta, Dios ama a esta humanidad, no otra. Sí, y por eso la redime. Y hace la aceptación de la propia sexualidad que hoy vemos. Cuando Kant escribía esto, pues no era tan aguda la cuestión, pero hoy es sumamente aguda. Sí. Uno no elige su sexo, pero debe afirmarlo, debe aceptarlo. En ese sentido sí hay una distinción entre sexo biológico y lo que uno acepta, pero coinciden. O sea, esto es lo que tienes que aceptar, pero hay que aceptarlo, no es un hecho biológico puramente como en los animales. Kant escribe para los cristianos: no os contaminéis de esta falsa libertad, ¿sí? Que quiere acabar con toda dependencia para realizarse como libertad. No os contaminéis con ese veneno, porque lo único que se hace es perder la libertad. La libertad se autoelimina cuando no acepta estas dependencias, ¿sí? Por la creación. Sí, hoy está en el ambiente este modo de ser libre, no modo de ser libre, aspiraciones a una libertad sin dependencias. Pero quizá lo que más bloquea estas aspiraciones es la gratitud. El que no acepta las dependencias no agradece lo que tiene. Y según San Ignacio de Loyola es lo que más corrompe un corazón, la falta de gratitud. Tener dos pies, aceptarlo como un hecho biológico, pues sí, ahí están los pies, no es cosa mía, no, eso se agradece. En términos del principio y fundamento de San Ignacio se bloquearía la alabanza, ¿no? Todas las cosas de este mundo son motivo de alabanza a Dios. No hay nada en la creación que no pueda mover a la alabanza de Dios. Pero entonces hay que aceptar las dependencias, las tres dependencias. O sea, solo aceptándolas nos mueven a la alabanza. El problema del mal en el mundo. El problema del mal, sí, eso habrá que
Lo trataremos, sí. El mal es el reto más fuerte para permanecer, para la aceptación de uno mismo, para bendecir esta vida y no otra. Cuando se presenta el mal, aparece la tentación de maldecir la existencia. Y por eso para Gant no es tan fácil. El libro de Job y su maestro, que sería Jeremías, que los dos maldicen el día de su nacimiento, ¿no? Sí, y luego lo superan, pero pasan por esa crisis de maldecir la existencia. La lucha de ellos es paradigmática para afirmar, para bendecir al Dios verdadero. Como dice Chesterton, necesitamos el ateísmo de Job para ser verdaderos creyentes. O sea, necesitamos que se caigan los ídolos que tienen los amigos de Job para creer verdaderamente en Dios. Y entonces surge Gant tiene ejemplos muy bonitos, ¿no? Muy significativos de personas torturadas en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial por los nazis, y el testimonio de la bendición dentro del campo de concentración, ¿sí? Cuando el bien que es la existencia, el bien que es la creación, se sobrepone por las sombras del mal, más allá de las sombras del mal, y siguen bendiciendo a Dios. No es fácil y es una tarea que cada uno tiene que hacer según se le presente. Ahí ninguno puede ser sustituido. Podemos ayudarnos un poco, pero cada uno tiene que decidirse por la alabanza, por la gratitud, simplemente por querer lo que uno es, por querer lo que uno hace, lo que a uno le toca vivir. Fernando, hiciste la cuestión de la gratitud como una de las dificultades graves, fuertes de la educación hoy. Sí, no hay a quien agradecer. Nadie nos ha dado nada y nadie nos está esperando, ¿no? Dicen Ernst Bloch. Entonces, ¿qué hacemos? Pues uno se hace a sí mismo y reclama derechos. Bueno, pero tienes razón, Irene, que esto es muy crítico y hay que pasar a la poética de la creación, que es mucho más hermosa, mucho más, aquí brilla el otro lado, ¿no? El aspecto más... Sí, Inés dice que o sea, todo esto llevaría al contexto de todo esto sería la oración, así entiendo, la relación, el encuentro personal con Dios. Sí, es verdad, sí, todo esto implica... Así es la intuición fundamental del libro que yo escribí. Pierre Gant está en todo momento explicando el principio y fundamento de los ejercicios espirituales, o sea, es un libro de oración. ¿Sí? La relación con Dios, el encuentro personal con Él, es la única manera de existir libremente. Pero no es tan fácil, se necesita todo esto, la crítica propia de la fe, que no es crítica de otros, es crítica de uno mismo, es de las propias visiones, de los propios caprichos. Es una maduración en la fe, ¿no? Sí, se puede ver una maduración en la fe. Es una elección libre que cada uno hace cada día. Sí. Podríamos empezar la poética de la creación, que aquí sí será todo muy luminoso, con Paul Claudel, sin negar las oscuridades de nuestro mundo. ¿Leemos? Los libros redactados enteramente por su mano son raros. El primero es Claudel, Mort
You et Liberté, con prefacio de François Baglon. Los 3 últimos capítulos retoman el texto del Humor de la Joie, encargué Paul Claudel, 1960. En nuestro contexto, este pequeño libro es decididamente importante, porque concentra la visión de nuestro autor de la creación como principio y fundamento. Él encuentra esta visión en la obra de Paul Claudel, genialmente iluminada por la Sagrada Escritura. En lo que sigue intentaremos exponer los rasgos principales de esta visión, en la que el teólogo se une al poeta en la alabanza y la reverencia al Dios creador de todas las cosas. En lo posible intentamos dar la palabra no tanto a Claudel como a Pierre Gane, pero como se verá, los dos hablan al unísono. Muy bien, entonces aquí seguimos un libro de Pierre Gane, que se llama Claudel, Humor, Alegría y Libertad. Sí. Es uno de los pocos libros que él redactó entero, lo redactó por petición de una editorial, está explicado aquí en la nota 19, me parece. Sí, vamos un poco adelante. Primero se habla del... Bueno, podemos leer el texto este de la página 23, que explica el título del libro de Gane, Claudel, Humor, Alegría y Libertad. Claudel es un ejemplo privilegiado en el que se puede aferrar más vivamente y más ampliamente que en otros grandes poetas la vena, la presión y la subida de la lava, la génesis y el sentido de un enorme levantamiento que compone como un macizo montañoso, invitando a la exploración y al conocimiento. La alegría une la experiencia propiamente poética y la experiencia propiamente espiritual, y así nos revela la presencia de la libertad en la actividad poética. Esto nos conduce a examinar ese resplandor de la libertad que es el humor. En fin, volviendo a la vida espiritual, es importante mostrar brevemente que el humor crea el clima favorable a una lectura poética de la Biblia. Muy bien. Claudel es un gran poeta, como quizás saben, que no me acuerdo, murió en los 40, 1840 y algo, me parece, o 1850. Se había convertido a la fe en 1880 y tantos, sí. 1940. 1940 murió. Ajá. Sí, él era un católico como tantos, perdió la fe en la juventud, en la adolescencia, una experiencia fuerte de fe en la catedral de París, Notre Dame, escuchando las vísperas de Navidad o en tiempo de Navidad. Sí, un gran poeta, muy sensible, la belleza del canto litúrgico hizo que empezara su regreso a la fe. No fue automático, pero así regresó. Como literato es muy grande, es uno de los grandes escritores franceses del siglo XX. Desde su convirtió, pues fue un defensor de la fe. Y tiene esta característica en su poesía, compuso teatro, poesía, tiene esta característica de vivir de la escritura. Por eso inseparable de la Biblia. Bernanos lo describe un poco irónicamente, y con la revue Thomiste bajo el brazo, con una revista muy conocida de los dominicos franceses sobre Santo Tomás de Aquino, sí, lo conocía muy bien. Pero eso no hace ningún mal, al revés. Bueno, entonces vamos a entrar en este mundo de Claudel visto por Pierre Gane que extrae el valor teológico de la poesía de Claudel. La alegría es la verdad, sí. Balzac publicaba las obras de sus amigos, pero les cambiaba el título.
El título para él es una interpretación del contenido. Entonces, para él, el libro de Claudel, que no existe en español, desgraciadamente, si alguien se anima, sí le puso este título: La alegría es la verdad. Ein Rundgang, o sea, un recorrido total por la obra de Claudel. Poesía y conocimiento de Dios y del mundo. Pierre Kant ve concatenados nuestro origen en la creación de Dios, la creatividad poética y la creatividad del hombre, que se crea libremente a sí mismos por el don de Dios. Para expresar esta concatenación y su lógica triádica de Dios, mundo, hombre, recurre con frecuencia al juego de palabras de Claudel, entre connaître y connaissance, conocer, conocimiento, y connaître y connaissance, conocer y conocimiento. Bueno, se entiende el juego de palabras, ¿no? El verbo y el sustantivo, conocer, conocimiento, si se le quita una N, es conacer, conacimiento. Conocer es conacer. Sí. El verdadero conocimiento es nacer con lo que conoces. Sí, veremos la importancia de esto. Aunque, por cierto, es muy tradicional. Esto está más cerca de Santo Tomás y Aristóteles que de lo que uno podría sospechar. Sí. Bueno, sí, ¿se entiende el juego de palabras? El conocimiento es un hacer con el mundo objeto de conocimiento, una participación en el nacimiento original divino del ser, de lo que soy y de lo que no soy, ambas cosas influyéndose y determinándose recíprocamente. Así, el poeta, es decir, todo hombre que habla, está condenado a sumar la totalidad del universo. Su poesía es necesariamente una noética. Noética es la filosofía del conocimiento, ¿sí? Sin esta solidaridad del mundo en el conocimiento de todos los seres, los unos con los otros, según el espacio y según el tiempo, ni el pensamiento ni la poesía serían posibles. La verdad de las cosas conacientes no es captada como verdad, sino por el espíritu del poeta. A la unanimidad cósmica del conocimiento corresponde la unanimidad del conocimiento poético. ¿Se entiende? O sea, conocer es celebrar la existencia de las cosas. Conocer las cosas es cantarlas, por eso se necesita un poeta. Y ese poeta, interpreta Pierre Kant, es todo hombre que habla. Nuestro lenguaje es, en primer lugar, celebración del ser, de las cosas, ¿sí? Celebración de la creación. ¿Sí? No es un conocimiento, entonces, como veíamos con verdad objeto, verdad libertad, un conocimiento distante. Están las cosas, las que estudio, las conozco y no tienen que ver conmigo, ¿sí? sino parcialmente por mi interés. No, es asistir al don del ser que Dios les da a todas las cosas. Por eso, con nacer con las cosas. Nacer de Dios, claro. Asistir a la creación, eso es conocer. Y celebrándola, ¿sí? Hay, no sé si me permito aquí recordar un mito antiguo de Píndaro, poeta griego, siglos VI a.C. Un relato según el cual los dioses del Olimpo, después de haber hecho el mundo, echaron en falta algo. Faltaba la voz que cantara lo ya hecho. Entonces crearon a las musas, ¿sí? Que son las diosas del arte, de la lengua y de la ciencia, del conocimiento. Entonces, hacía falta celebrar. Bueno, esto tiene su sentido. Sí. Otro mito dice que algunos hombres se quedaron tan fascinados del canto que las musas les inspiraron que se les olvidó comer y se quedaron cantando, y son las cigarras.
y hacen solo ruido. Sí. Como sea, sí hay esta intuición en el mito antiguo, esta necesidad de celebrar. En primer lugar, celebrar. Nuestro lenguaje no es neutro. Cualquier cosa que digamos incluye un sí al ser, que nosotros no damos a las cosas, sino que también lo hemos recibido. Por eso conacemos con lo que conocemos. Sí. No sé si esto. Con Flodel siempre hay esta dificultad de que a las mujeres les gusta menos que a los hombres. No sé por qué, pero es un hecho. O sea, que el conocer es ser. Conocer es conacer. Pero somos porque conocemos. No. Nos creamos porque conocemos. Es que ahí estoy. Tú conoces algo. Conocer eso que conoces es nacer con esa cosa que conoces. Empiezas a ser con ella. Porque al conocer el ser, celebras el don que le hace ser. ¿Sí? Esto se experimenta. ¿Por qué nos gustan las flores? ¿Por qué no es lo mismo una mesa con flores que sin ellas? No son muy necesarias, no, más bien van a ser, luego va a haber que limpiar los pétalos, ¿no? Porque celebramos, espontáneamente celebramos la existencia. ¿Sí? No nos basta que haya cosas, elevamos las cosas a un canto de muchas maneras. Una idea muy antigua del conocimiento, ¿sí? lo tienen los griegos, ¿sí? Lo explican de maneras distintas, los distintos filósofos, pero lo que quiere decir Claudel es que el conocimiento no es neutro, está eso, lo conozco y ya, no. Nuestro ser está implicado en el ser de las cosas que conocemos, ¿sí? Porque compartimos un mismo origen. La creación no queda en el pasado. No creó Dios los árboles y después llegaron los leñadores y luego los carpinteros. No, la creación es siempre actual. Sí, es otra de las dificultades de acceso, ¿no? De lo que hablábamos antes, porque nosotros abrimos los ojos y parece que todo lo ha creado el hombre. Porque Eso todo es. tiene la mano del hombre. Pero no encuentras casi nada que no esté hecho. En su sentido más profundo, en su fuente, ¿no? Pero aparentemente es obra nuestra. Por eso hay que ser poeta. Y todo hombre tendría que ser poeta. ¿Sí? Los niños tienen algo de eso, ¿no? ¿Cómo celebra un niño una pelota? ¿Sí? Lo redondo es importante. No es solo una figura geométrica entre otras, no, esta pelota es redonda. ¿Sí? Y lo rojo es rojo. ¿No? Celebran. Toda esa profundidad del hombre poeta, del hombre que debería ser poeta, porque lo importante, dice Chesterton, no es ser un buen poeta, sino ser poeta, o sea, ser hombre, hablar como hombre, celebrando el ser. ¿Sí? Por eso la queja nos quita condición poética, nos volvemos jueces del mundo y no lo celebramos. Y poeta viene de poiesis, que es creación. Poiesis, poeta, es creador, ¿sí? En griego, la raíz de la palabra, ¿no? Creación. A mí lo que me viene una reflexión con lo que dijo antes Fernando de que además que querer lo que soy, querer cómo soy, vivir en situación, pero esto no resignadamente sino como respuesta al amor. Entonces yo creo que la búsqueda es buscar ese amor de algún modo, ¿o no? ¿Qué búsqueda? ¿Cómo ser más poeta? ¿De dónde viene la fuerza? ¿De las cosas mismas en sí? Sí, Vale. abriendo los ojos, sí, están ahí. Pero claro, se necesita una condición poética de sencillez que permite celebrar. Sí.
Si uno en vez de ver las cosas se ve a sí mismo, entonces ya no funciona tanto la poesía, sino el interés. Hay algo gratuito en el mundo. Dios creó gratuitamente y cuando encontramos las cosas de este mundo, las celebramos. Sí, bueno, sí. Si uno no se le olvida que es poeta, ¿no? En fin, la Biblia nos invita a este tipo de conocimiento, a esta celebración de las cosas, en los salmos de modo particular. Sí, la alabanza la alabanza a la que invitan las cosas, las cosas de la naturaleza, las cosas de la historia de Israel. Es que alabar también es reconocer, ¿no? Sí, eso es. Reconocer y conocer. Conocer. Y según Claudel, conacer. Renovar el ser que Dios nos ha dado. O sea, lo que ocurre sin esto es que el mundo se hace muy viejo, todo es viejo. Estaba pensando, que está muy bien. Que como que no lo sabemos todo ya. Sí. Nos van a enseñar. Ya no hay sorpresa, ya no, sí. Sí. Y los niños crecen viejos. Como de vuelta. Sí. Sí. Sin haber llegado todavía a ningún sitio. Cuando uno se encuentra a un muchacho de 15 años diciendo, ay, lo que hay que vivir. Pues, niño, no has vivido. Estamos aquí el año pasado, más. Pero eso que quiere ser de mayor, jubilado, un niño de Un niño de tercero de secundaria que lo que quiere ser es un jubilado. Pues, sí, la sabiduría cristiana pone esta alegría en la Balthasar compara a los sabios cristianos con los sabios paganos y una de sus características es que no envejecen su alegría, o siguen diciendo cosas. San Agustín sigue haciendo juegos de palabras maravillosos en su predicación. Sí, ya obispo muy conocido por su pueblo, que le aplaudían. Sí, se inventa hay trucos de palabras, un gran retor, ¿no? Experto en la retórica latina. Bueno, pues la Biblia nos invita a este tipo de conocimiento poético. El conocimiento crítico es necesario, desde luego, el conocimiento que exige razones, sí, pero no debería suprimir el conocimiento poético, esta experiencia del ser propio, del ser de las cosas, esta alegría de compartir la existencia con tantas cosas. Sí, en la vida normal así se siente. Sí. Claro, hay que perseverar en la actitud poética, celebrativa. ¿Seguimos? Acerca de esta capacidad noética de la palabra del poeta, es importante la advertencia de Babilón en el prefacio sobre la necesidad de la poesía que tienen la filosofía y la teología, inseparables en Kant. Un filósofo que no es más que filósofo corre siempre el riesgo de no ser suficientemente filósofo. Votando por la vía de la alegría, el padre Kant nos enseña que ella es, con el mismo título que la libertad y el amor, un trascendental del ser espiritual o de la persona. El ser es de por sí uno, verdadero, bueno y bello, pero este último aspecto es con frecuencia olvidado. Estas palabras parecen anticiparse a la objeción que separaría la verdad o la doctrina de la poesía, pero advierten no tanto al teólogo cuanto al poeta, que se niega a hacer de su arte un acceso a la trascendencia. El padre Kant choca de frente contra una corriente filosófica y literaria que escéptica se abandona a la fatalidad de la nada, o siendo nihilista gusta de esa nada, la ve positivamente y por una verdadera inversión del espíritu la escoge deliberadamente. Sí, el riesgo de no celebrar la existencia es el nihilismo y escoger la nada. Sí, en vez del ser y celebrarlo. Son las 8. Creo que tenemos que terminar. Pero realmente se puede vivir en la nada. Pues hay quien lo intenta. Pero es casi más difícil que vivir buscando algo, ¿no?
Pues supongo, sí. Sí que sí se puede vivir en la nada. ¿Se puede escoger la nada? Hay quien la escoge, sí. Entonces viene una tristeza, el aburrimiento de la vida o la desesperación. El aburrimiento es una desesperación abortada, dice Bernanos. La existencia que ha decaído en el aburrimiento, que va llevando un día y otro, y va procurando no sufrir demasiado, pues hay una desesperación ahí amenazando. Pero aquí se nos invita a lo contrario, a celebrar el don del ser, al celebrar la creación, a la poética de la creación. Pues es la hora. Muchas gracias.